El peronismo fantasea con el sufrimiento de los argentinos para reconquistar el poder. Veámoslo. Los buenos datos económicos y sociales de Argentina se van acumulando. El último lo tratamos en un reciente vídeo. UNICEF, la ONU, reconoce que durante el gobierno de Javier Milei 1,7 millones de niños han salido de la pobreza. Pero además la inflación continúa en proceso de desaceleración, el crecimiento económico se ubica en torno al 6-7% interanual, y el consumo de bienes duraderos, como vivienda o automóviles, que resultaba del todo inaccesible durante los años previos al gobierno de Javier Milei, están volviendo a crecer con fuerza. Como digo, todos estos indicadores económicos y sociales son cada vez más obvios y ni siquiera los más radicales kirchneristas se atreven a negarlos en su totalidad, porque no puede taparse el sol con un dedo. Sin embargo, precisamente porque ni siquiera los más radicales kirchneristas se atreven a negar la totalidad de los indicadores económicos y sociales que apuntan a una mejoría de la situación de Argentina, cuando hablan de esos indicadores que mejoran, dejan entrever que están apesadumbrados precisamente porque la situación económica y social de los argentinos está mejorando. Escuchemos si no estas declaraciones del filósofo kirchnerista Eyal Moldavsky, casi 2 millones de seguidores en Instagram, no cualquier persona, en una reciente entrevista en la televisión argentina. Yo escucho el podcast de Leandro Sicarelli, que muy a mi pesar, yo entro al podcast esperando que me diga todas las cosas que pasaron malas y me dice, y no son todas tan malas como te gustaría escuchar a vos. Y bueno, y me obliga a moverme de el cómodo lugar de decir, este es el peor gobierno de la historia, hacia algo un poco más incómodo para mí, que es decir, bueno, evidentemente llegamos a un punto de no retorno y había cosas que iban a pasar porque no las resolvimos de otra manera, de una forma más noble o lo que sea. Fijaos en lo que está señalando Moldavsky. Primero, y por empezar por el final, está reconociendo lo que decíamos al principio, que los indicadores económicos y sociales de la Argentina no son todos malísimos. Hay indicadores que son positivos y eso lleva incluso a los kirchneristas a reconocer que este no es el peor gobierno de la historia, que este gobierno, incluso para un kirchnerista, está haciendo algunas cosas bien. Lo que decía antes, no se puede tapar el sol con un dedo. Y a su vez también está admitiendo que el anterior gobierno peronista en muchos asuntos lo hizo fatal, porque señala que algunas cosas iban a tener que suceder sí o sí, eran inevitables. Por ejemplo, el fuerte ajuste presupuestario para eliminar el déficit público legado por el kirchnerismo y que constituía la causa última de la altísima inflación argentina. En este punto Moldavsky dice que otro ajuste habría sido posible, que se podrían haber resuelto las cosas de otra manera más noble y más justa, no especifica cómo, por supuesto que no, pero al menos admite implícitamente que la situación financiero-fiscal de la Argentina era completamente insostenible y si el ajuste no lo hacían los libertarios, lo deberían haber hecho otros. Aunque también es bastante ingenuo pensar que el ajuste se habría hecho sí o sí, hubiese gobernado quien hubiese gobernado. Aún había mucho margen para que las cosas en Argentina degeneraran muchísimo y por tanto, aun cuando el ajuste se hubiese terminado produciendo a medio plazo, se hubiese podido terminar produciendo, por ejemplo, tras una hiperinflación del peso. Así que no vengan ahora diciéndonos que en el fondo daba igual si ganaba Milei o ganaba Massa, porque el ajuste lo habrían hecho los dos. El único que ha hecho de verdad un ajuste en la historia de Argentina sin impagar los títulos de deuda pública y sin provocar una hiperinflación de la moneda ha sido Javier Milei. Pretender que Sergio Massa o cualquier otro político peronista kirchnerista
hubiese hecho lo mismo que Javier Milei tras ganar las elecciones, es puro pensamiento mágico o más bien propaganda mágica. Pero lo que más me interesa de las declaraciones de Moldavsky no es esta última parte, sino la reflexión que efectúa al comienzo. Volvamos a escucharla por si hubiese pasado desapercibida. Muy a mi pesar, yo entro al podcast esperando que me diga todas las cosas que pasaron malas y me dice, y no son todas tan malas como te gustaría escuchar a vos. ¿Cómo que las noticias económicas y sociales de la Argentina no son tan malas como te gustaría que fueran? ¿Es que acaso estás reconociendo que te encantaría que la situación económica y social de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei fuera muchísimo peor de lo que es en estos momentos? O dicho de otra manera, ¿estás reconociendo que te gustaría, que te encantaría, que estás aguardando el momento en que los ciudadanos argentinos sufran muchísimo más de lo que están sufriendo? Lo que querrías escuchar cada día es que hay muchos más pobres, que hay mucha más gente pasando hambre, que hay muchas más personas perdiendo sus ahorros de los que en este momento se hallan en la Argentina. Claro, de entrada, si uno disfruta con el mal ajeno, si uno lo que está deseando es que lleguen malas noticias sobre la situación económica y social de millones de ciudadanos argentinos, entonces cabría decir que ese alguien es un sádico, es decir, alguien que disfruta con el dolor ajeno. Sin embargo, ni siquiera creo que el caso de Moldavsky y de muchos otros peronistas encaje específicamente en el sadismo. No se trata muy probablemente de que disfruten con el dolor ajeno, salvo que el dolor ajeno sea de los libertarios. Más me inclino a pensar que sufren de una profunda sociopatía, es decir, de una falta completa de empatía hacia el dolor de los demás. No es que disfruten con el dolor ajeno, pero sí son marcadamente indiferentes hacia el dolor ajeno, sobre todo en relación al que es su único y auténtico objetivo: conquistar, o en este caso, reconquistar el poder. Dicho con otras palabras, que el peaje para que el peronismo regrese al poder pasa porque millones de argentinos se empobrezcan enormemente durante los próximos años para generar un descontento social muy grande hacia el libertarismo y un apoyo de vuelta muy entusiasta hacia el peronismo. Pues entonces ese peaje, que las cosas les vayan fatal a millones de ciudadanos argentinos, es un peaje que merecerá la pena ser pagado, sobre todo si no lo paga Moldavsky, sino otros millones de ciudadanos con quienes Moldavsky es incapaz de empatizar. Que a ver, ya sabemos que la política está llena de sociópatas, porque es el perfil de personas que tienen más papeletas para triunfar en política. Si eres una persona sin escrúpulos, que está dispuesta a todo para llegar al poder, tienes muchas más probabilidades de terminar conquistando el poder que otras personas que tengan principios y que se restrinjan a la hora de adoptar determinadas estrategias políticas para tumbar a los rivales internos de tu partido primero y a tus rivales políticos de otros partidos después. Por consiguiente, lo habitual, lo normal, lo esperable es que los más sociópatas sean los que lleguen al poder. Esto no es una conclusión novedosa, pero démonos cuenta de que personas que están diciendo que se levantan cada mañana esperando oír noticias económicas y sociales muy malas sobre Argentina, es decir, que se levantan cada mañana esperando que millones de argentinos sufran mucho más de lo que están sufriendo, esas personas, al mismo tiempo, luego son las que hacen campaña diciéndonos que ellos son los seres más empáticos del universo y que qué vergüenza más absoluta que gobierne a alguien como Javier Milei, que no le da ninguna importancia a la justicia social, que el peronismo debería regresar al poder para que la justicia social, la empatía universal hacia los argentinos, vuelva a ser la columna vertebral de las políticas públicas. Esto es lo que te dicen los mismos que están deseando que los argentinos sufran para que caiga el gobierno de Javier Milei y para que ellos, con absoluta indiferencia hacia ese sufrimiento ciudadano, puedan regresar
a controlar los resortes parasitarios y coactivos del Estado. Vamos, que son sociópatas e hipócritas, sociópatas y manipuladores. No solo es que les dé igual tu suerte, sino que además te pretenden manipular para que pienses que priorizan tu futuro sobre el suyo. Y por eso, porque todos estos lobos con piel de cordero están acechando siempre por conquistar el poder del Estado e instrumentalizarlo en su propio provecho, a una costa de perjudicar al resto de los ciudadanos, precisamente por esto resulta tan importante que el tamaño y las competencias del Estado se minimicen. Cuantas menos llaves de gallineros les demos a estos lobos con piel de cordero, mucho mejor para las gallinas que pretenden devorar. No se trata de que esta gente nunca regrese al poder en Argentina, que terminará regresando en algún momento. Se trata de desmantelar ahora el Estado argentino para que cuando regresen al poder cuenten con el menor poder posible, porque solo con el menor poder posible en sus manos minimizaremos el daño que son capaces de generar.